came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y Josh Rosenstern. Y nosotros estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a continuar nuestro estudio sobre la iglesia y lo vamos a hacer en los próximos días. Para mí, considero que así sea para usted. Es algo tremendamente interesante ese estudio. ¿Tenemos alguna salida próximamente? Sí, señor, este fin de semana estaré viajando con mi esposa Hannah para ver a Bobby Sharon Cornell el sábado a las 6 p.m. en Murfreesboro, Tennessee, en Ramada Inn. Viernes a las 6 y a las 10:30 a.m. el domingo en la mañana estaremos en la iglesia Covenant Church en Brinkley Avenue. Así que el sábado a las 6 p.m., domingo a las 10:30 en Murfreesboro. Y también quisiera mencionar con respecto a las campañas de Joseph este jueves, mañana en la noche, y el viernes él va a estar en Porsche, Arkansas, viajando para estar con Steve y Becky Alexander, grandiosa iglesia que predica el mensaje de la cruz. Ellos han estado esforzándose a través de esta situación de COVID. Hermano Swagger, ellos han tenido que expandir su iglesia, su estacionamiento, y Steve es un o que ha dedicado su iglesia al mensaje de la cruz. ¿Dónde fue esto? En Porsche, Arkansas, está como a 45 minutos fuera de Jonesboro, Arkansas. Esta es una iglesia nueva entonces, Bueno, ¿no? sí y no, una antigua que tiene una nueva cara, un nuevo liderazgo en los últimos 10, 12 años, y están emocionados y son muy emocionantes ellos, de Excelente. hecho. Y tú predicaste ya anteriormente. Sí, trato de ir por lo menos una vez al año. Ellos son buenos amigos míos y buenos colaboradores en la obra del Señor, así que si están en esa dirección, jueves y viernes en la noche a las 7 p.m. vayan a la campaña de Joseph. Paris, ¿tienes algo próximamente? No en los próximos meses. Josh, Nada por anunciar. Dave. Del 4 al 6 de marzo en Colorado Springs, Colorado, Charla y yo vamos a estar allí. El pastor Eric Harding en Finish Work Worship Center. Pero no esperen hasta entonces, vayan este fin de semana y visiten esta iglesia. Van a ser bendecidos. Nosotros vamos a estar ahí el viernes a las 7, sábado en la mañana a las 10:30, enseñanza, 7 p.m., el sábado en la noche y el domingo en la mañana a las 10:30. Finish Work Worship Center en Colorado Springs, Colorado, 3, 4, 5 y 6 de marzo. Bueno, gloria a Dios por eso. Vamos a continuar en el segundo párrafo, por favor, porque la palabra de la cruz, Porque la palabra, el logos, podemos decir eso de distintas palabras, la palabra, el mensaje y la predicación también. de la cruz es locura a los que se pierden. Las cosas espirituales no pueden ser discernidas por personas inconversas, pero aún así la cruz debe de ser predicada como lo vamos a ver. Y esto quiere decir que el predicador no debe decir no sabrán de lo que estoy hablando. El predicador quiere que el Espíritu Santo acompañe lo que predicamos. Y el Espíritu Santo atiende el conocimiento, ¿no? Es nuestra responsabilidad entregar el mensaje propiamente. Eso es lo que debemos hacer. Lo que tiene que suceder es algo que es sobrenatural. Así es, exactamente. No puede ser entendido solo intelectualmente. Es la obra, el mover, la operación del Espíritu Santo, y por eso es que la predicación es tan importante. Bueno, nosotros no podemos entender todo lo que le hace la cruz más que aquella persona que no es redimida. Realmente, como usted acaba de decir, no es algo psicológico, no es algo que nosotros inventamos propiamente. Nosotros vamos a estudiar este tema, de hecho, durante años y todavía no pasaremos la superficie. Lo que Jesucristo hará y hizo también en la cruz, ¿no? Entonces, la tremenda victoria que él ganó en aquel lugar. Nosotros que lo hemos estudiado durante años tenemos un poco de conocimiento sobre la importancia de esto y lo que él hizo. Y, y realmente no es para que nosotros lo entendamos todo,
es para que la fe, por fe lo aceptemos, Pablo perdón. está comparando la sabiduría del mundo a la sabiduría de Dios Ese es un buen tema. de una manera totalmente diferente, opuesta, a niveles completamente diferentes en los que Dios obra. El hombre no solo es físico y mental, sino espiritual. Sobre todo, Él es espiritual. Y mucha gente no está de acuerdo con eso, no lo admite, solo, solo trata al hombre en lo físico, en lo mental, a nivel intelectual, pero hay una iglesia, o más bien hay una parte entera que es completamente diferente e importante. Bueno, la psicología elimina eso. La Así es. psicología lo elimina y no siente que hay, bueno, realmente ellos no saben de lo que usted está hablando. El, bueno, la psicología de comportamiento dice que solamente es un animal el hombre. En otras palabras, un nivel más alto Sí, que un bueno, animal. que vive como el animal por instinto, básicamente. Pero obviamente Dios nos creó a su imagen y semejanza, cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted estuvo en la Universidad de Missouri, por ejemplo, y, y tiene una maestría Trabajo social, en el concentración en trabajo consejería. social, y, pero su maestro o sus maestros, básicamente ellos dejaron a un lado la enseñanza sobre el hombre espiritual, ¿hablaron ellos de eso? No, no, la psicología, básicamente hay cuatro áreas de la psicología de Freud, mencionada también la humanística de comportamiento y la existencial, la única existencial que trata con el hombre desde un punto de vista espiritual, usa eh, las religiones ocultas y místicas del Oriente que son completamente antibíblicas. Supongo que los cristianos que están tomando esa clase están sujetos a ciertas cosas, ¿no? Y simplemente ignoran eso. Sí, yo sí. Mm. Estuvimos hablando ayer, creo, acerca de ver a la gente que está involucrada en la iglesia y que tiene problemas espirituales. Yo lo estaba viendo. Yo era un pastor asociado y estaba viendo eso y la gente que había crecido en la iglesia. Y así que yo pensé, bueno, yo puedo entrar a la psicología y como medio de ayudar a la gente, pero está en una dirección completamente diferente a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no se aplica a la sabiduría del hombre. No, viene del hombre. Así es. El hombre creó a la psicología. Bien. Por lo tanto, bueno, yo sé que hay más de 500 bases teóricas y medios de aplicar esas teorías en la psicología, pero yo no conozco a ninguno establecido por un cristiano en una base cristiana. Bien, pero una persona dijo no mucho tiempo atrás que, si lo puedo yo recordar, lo que dijo, que la psicología de hoy es totalmente distinta a la psicología de 30 años atrás, 40 años atrás. Bueno, yo escuché lo que usted escuchó y están tratando de ser más científicos, así que traten de aplicar el modelo médico a la psicología. Así que lo que una persona tiene cuando hablamos de problemas psicológicos son problemas médicos, son Mm. problemas espirituales. Estás diciendo entonces que no es algo distinto ahora. Bueno, ciertamente hay más ciencia involucrada el día de hoy, pero aún están tratando, cuando tratan con un problema médico, cuando tratan con un problema físico, eso es algo totalmente diferente. Así es. Lo que nosotros Bueno, yo no pensaba que un psicólogo trataba con los problemas médicos. es una fusión de la neuropsicología que trata con los elementos físicos y la psicología. Así que por causa de esa mezcla se utilizan los mismos términos de psicología, pero son dos diferentes ideologías y diagnósticos.
doctora Frances Allen escribió un libro tratando con el manual de estadística. El último que se creó fue escrito con su ayuda para poder cambiar algunos elementos hiperdiagnósticos en este tipo de diagnóstico y manual 4 utilizado para poder determinar la evaluación de lo que uno tiene. Así es como es Exacto, es el diagnosticado, criterio. el Es lo que estaba criterio, ¿no? buscando, gracias. Y él dijo que se hicieron, o se abrumaron tanto con el diagnóstico que tuvieron que cambiarlo del 4 al 5, pero los fundamentos de los que Dave ha hablado no han cambiado, de hecho han fortalecido eso y es la parte que ha entrado en la iglesia. Lo existencial, humanístico y social, todo eso ha entrado en la iglesia y están utilizando conceptos de Zen budismo. El budismo fue enseñado por un individuo en los años 60 fuertemente llamado un cristiano budista. Él ayudó, o algunas de sus obras fueron influenciales en un libro muy particular que se utiliza en seminarios cristianos tratando con los principios de meditación. Bueno, de acuerdo a esta situación, el, el hombre que es llamado a ser un predicador que no tiene entendimiento de la psicología de acuerdo a lo que está sucediendo hoy día no está calificado para decir nada. Es lo que dicen, que si no tiene ningún tipo de entrenamiento, no es Eso calificado. es lo que estoy diciendo. Exactamente, pero está incorrectamente, es incorrecto. Entonces, eso deja fuera el llamado de Dios en la vida de la persona. La introducción de la psicología debía reemplazar la Biblia. Ese fue su origen, ese fue su propósito, para eso lo desarrolló Freud. En lo original, Eso no lo había sí, sí, escuchado. sí, mire, yo estoy poniendo motivación o motivos en las manos y corazones de hombres que yo jamás he conocido, pero al mismo tiempo parece bastante obvio que la solución, junto con la descripción del problema de los hombres de la psicología, eran para el reemplazo de darle a los hombres humanísticos una oportunidad de tratar con cosas que solamente Dios puede tratar. Bueno, ellos lo han hecho funcionar, básicamente. Bueno, el engaño es una vez más y sustitutos para Dios juegan o tocan la rebelión del corazón. El hombre se rebela contra Dios, el hombre que no conoce a Dios. Esa es la naturaleza de nuestro ser. Así que cuando encontramos un sustituto que nos aleja de una relación con Dios, y podemos añadir al término de ciencia a todo esto, es muy peligroso. Pero una vez más, la gente debe estar al tanto de que la psicología apareció en la humanidad como un reemplazo para el predicador, la predicación del Evangelio. Ellos han tenido éxito entonces. Bueno, porque hemos caído presa a la idea de que lo que Dios ha provisto para nosotros a través de su espíritu no es suficiente para suplir la necesidad del hombre. Por eso es que prospera. Quiero citar a Sigmund Freud para que podamos entender mejor lo que el hermano Lauren está diciendo. Él dice lo siguiente, y denme un momento, por favor. Dice, si quiere remover la religión de la civilización, lo puede hacer a través de otro sistema y tal sistema viene y toma el control de todas las características psicológicas de la religión, la misma santidad, rigidez, intolerancia, prohibición de pensamiento o defensa, de realmente puede tener algo así para tener no lo puede hacer sin educación. Y yo he escrito varios artículos durante los últimos 6, 7 meses tratando de cómo la psicología y estos elementos vinieron a la iglesia, cómo procedieron. Freud seriamente negó, obviamente, a Dios y todo el aspecto del hombre, ayudando al hombre, como dijo Lauren, para reemplazar. Y lo que sucedió es una sincronización, una mezcla de los principios psicológicos con los bíblicos. Allí es donde entra la confusión, la idea de que, bueno, son personas buenas que quieren ayudar, su motivación es buena, nosotros hicimos eso todo el tiempo. Yo estoy en desacuerdo, y no lo digo en una manera de desagrado, realmente podemos ver la humanidad del hombre. Y eso fue lo que hizo el marxismo. Karl Marx siguió las enseñanzas de Darwin. Ahora, cuando vemos la idea de Karl Marx, él usa la idea de la evolución en un sentido económico, pero también no negó la progresión o elemento
de cómo podemos cambiar a la sociedad a través de estos procesos y prestaron los filósofos de los 1920, Hegel y otros, que tenían conceptos diseñados para traer cambios en la sociedad, cambio a través de la tesis y antítesis. Y entonces constantemente tratan de introducir principios del mundo a la iglesia a través de consenso. Bueno, esto no es tan malo porque nos ayuda en esta área. Entonces lo que sucede es que nos van moviendo más a la izquierda. Y esto sucede políticamente en las escuelas, en los seminarios, y es realmente una estrategia satánica. Y la gente no entiende esto, que esto no es una coincidencia, esto no es la circunstancia que lo presenta, ha sido una estrategia para eliminar el cristianismo y lo tratan de hacer a través de la revolución cultural que toman control de las escuelas, los medios, la educación en las escuelas, y vemos ahora el resultado, hasta que nosotros vengamos con el mensaje de la cruz como bandera para enfrentar esto y muestre esas cosas como error. Sí. Lo que estamos viendo es lo que vimos el verano pasado realmente, quemando edificios, los negocios los quemaban, destrucción, anarquía, robar, matar y destruir. Ese es el Ese aspecto es el... revolucionario de la guerra, pero también lo hacen culturalmente al cambiar la manera como la sociedad ve las cosas. Así Por es. ejemplo, tenemos en un tribunal el otro día a un individuo transgénero llorando con lágrimas de cocodrilo, diciendo que hay personas que están quitándole los deportes a las mujeres. Ahora hay hombres biológicos que están en los deportes de las mujeres, quitándole su lugar, rompiendo todo tipo de récord. Y la Asociación Nacional de los Deportes Colegiales ahora está diciendo de que no hay problema. Hemos cambiado todo el elemento de cómo vemos a la sociedad y la humanidad. Estamos mucho más allá de lo que nos damos cuenta. Hay hembras que se han estado entrenando durante años y Todas sus años, vidas, sí, y ahora viene un varón que dice que es una hembra, y correcto. entonces ahora todo lo que hace, Un joven que estaba rompiendo récords de varones, ahora está nadando como mujer y simplemente porque está tomando un poco más de estrógeno, aún está rompiendo récords como loco. pero ¿qué piensan las jóvenes? ¿Qué sienten? Muchas están muy frustradas y enojadas, pero si usted habla, usted es el que critica porque usted es xenofóbico o usted está en contra de ellos. Es increíble lo que Miren lo que sucede. hemos hecho, hemos continuado alejándonos más y más de los estándares del bien y el mal establecidos por la palabra de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo fue enviado para ser el consejero de todo creyente, no solamente uno o dos. Y el momento en el que él entró, ese ser humano, a la experiencia del nacer de nuevo, él inmediatamente comenzó a describir carácter de Dios, revelar verdad. La Biblia entra, las verdades de Dios comienzan a trabajar en uno constantemente. Yo soy maestro, estaba pensando yo en esto aún esta mañana. Yo no creo que yo llegué a pensar o a cerrar la mente. Siempre uno trabaja los principios de la escritura, pero David dijo que si uno medita en las escrituras, que seríamos como ese árbol plantado junto a las aguas. Y esta meditación de la escritura está siendo bueno, está siendo presentada por este tipo de métodos psicológicos. La mayoría de los crímenes hechos hoy que vemos, no lo entendemos. Los tiroteos en las escuelas, los asesinatos, los tiroteos masivos, todo es por enfermedad mental. No utilizamos la palabra pecado, no utilizamos los términos de inspiración demoníaca, pero eso es lo que está sucediendo. Sin la palabra de Dios protegiendo a nuestros jóvenes alrededor de la nación, protegiendo a los seres humanos alrededor de la nación, esta palabra que solía ser propagada por pastores cada domingo en la mañana desde sus púlpitos, protegía a la gente de esta enfermedad mental y protegía a la gente del pecado, Ujú. creaba una barrera, una restricción por el pecado. Ahora uno lo remueve y uno entra al nuevo sistema de psicología y uno solo va a ver a más problemas, no vamos a ver menos problemas. Y van a continuar etiquetando a los cristianos como Así psicópatas es. porque Freud dice que el cristianismo, la religión, es una psicosis de la niñez. Así que hay que remover el cristianismo y esa mancha sobre los jóvenes vamos a hacer que ellos piensen eso de acuerdo a lo que Freud pensaba. Sí, Entonces,
A ellos se les dice que tienen que aceptarse, ¿no? Si piensan que son una mujer, pueden ser una mujer. Si son un varón, pueden ser como un varón. Y la palabra clave es pensar. ¿Cómo? Solo pensar en que usted Sí, es un hombre o sí, una mujer. No hay evidencia física del cambio. es increíble. Aún Hay hay, muchas instancias donde se les está enseñando a los niños desde nacimiento de que son el sexo sí, opuesto. Hay algunos que hacen eso y otros que dicen, tú no tienes un género, tú tienes que decidir el género que eres. sí. Es absolutamente un caos. Y hay un par de maestros que son acusados de tomar a niños y hacer exactamente lo mismo, poniéndolos en un club, escogiéndolos sin que los padres Increíble. lo sepan. Cuando la revolución industrial llegó y la gente empezó a migrar de comunidades rurales a la ciudad, a las áreas urbanas, allí es donde comenzó el problema, porque ahora realmente no hay niños siendo criados por la familia, sino que están siendo criados por instituciones. Los papás están trabajando y ahora hay mujeres en la fuerza laboral donde mamá, papá trabaja 40, 50, 60 horas a la semana y los niños están 40 horas, solamente 40 horas solos. Y esto, estamos hablando de educación. Eso no incluye el tiempo que están tomando en los deportes, actividades después de eso. Así que de 50, 60, 70 horas propiamente, ni siquiera estando en la presencia de sus padres a lo largo de la semana. Eso es mucho tiempo para estar bajo otra institución, siendo criado por otra institución. Sí, Entonces, ¿cuánto tiempo el gobierno va a permitir la educación cristiana o muy educación buena en el hogar? pregunta. Ellos quisieran destruirlo Eso es lo único que está entre y sus están planes. trabajando en hacerlo. Añadámosle también el hecho de que hay grandes ventajas en las redes sociales. Pueden ser utilizadas como una herramienta de bienestar, pero me temo que es lo que está entrenando a nuestros jóvenes y son los medios Se despiertan en la mañana y abren sus teléfonos y están en ellos todo el todo el día. día. Y lo único aceptable en los teléfonos, las cosas que van a cerrar, y tal vez lo pueda decir así, son pensamientos cristianos, principios cristianos. Estas otras cosas de transexualismo, transgenerismo, derechos sexuales, etcétera, etcétera, ¿Quién lo escribe eso? el ¿Quién lo mundo escribe? y es propagado. Solía ser limitado a libros y después se limitaba a la radio, después se limitaba a la televisión, pero estos dispositivos aquí, uno puede encontrar a la gente con todo, en todo el, bueno, la gente todo el día está metida en su teléfono y domina su pensamiento. Si lo ves ahora mismo, la gente dice son los conservadores que están bajo ataque ahora, pero los valores conservadores en esta nación están de los valores cristianos. Así Entonces, es. hoy en día, tal vez es, vamos a decir, los puntos médicos que están bajo ataque, pero eventualmente llegará a la raíz de ello, que es lo que creemos y lo que nosotros predicamos y enseñamos, eventualmente es lo que están buscando La meta. porque somos la base de esos valores y eventualmente van a venir en contra del cristianismo. Sí, Muchos de los predicadores les están ayudando en cierta manera. sí, así es. Bueno, eso es una verdad y es algo que he estado diciendo en mucho tiempo recientemente porque la iglesia está aceptando la idea de la justicia social y en mi mente ese será el mayor ataque en contra de la verdadera iglesia de Dios en los últimos días. Esencialmente es la iglesia del mundo. Me Creo que ya lo parece es. que ya lo es, ¿verdad? Ellos creen y ellos están en estas ideas progresistas, LGBTQ, la teoría de la raza crítica, cosas que realmente están promoviendo esta próxima generación. Ellos tienen esas ideas y están a favor de esas ideas y serán realmente el mayor enemigo de la iglesia, como usted dijo, probablemente ya lo son. Lo que estamos viendo es comunismo en acción, hermano Swagger. Mire, y una vez más, estoy animando a la gente que vayan a su página de internet, a la página de internet de su esposa Frances y amigos, no porque yo lo haya escrito, pero porque responde a los problemas de lo que se está tratando. Robert Owen, que sé que tenemos que ir a la pausa y tenemos que seguir después, pero no, 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 no le simplemente, escuchamos, no, oh, no no se estoy hablando escuchaba. suficientemente fuerte. Es que está nervioso. Bueno, lo que estoy diciendo es que en los artículos de la Revolución Cultural han estado
promoviéndose en los últimos 8 meses. He estado tratando con la historia del movimiento y cómo ha infiltrado la sociedad desde el principio en el siglo XIX, cuando Robert Owen comenzó en los Estados Unidos. Después de esto, Horace Mann, que comenzó el sistema ah, gubernamental, han sido muy gradualmente, por eso es que le llaman a esto progresivismo, han sido instituidos o han estado instituyendo estos principios a todo el elemento de la sociedad. Es una revolución cultural. Lo que ahora estamos experimentando es la manifestación de todo esto y está comenzando a exponerse porque ahora está en su poder y tiene la mayoría del liderazgo legítimo, lugares legítimos de liderazgo en el mundo de la educación y político, perdón, el mundo de la iglesia. Todos estos elementos han penetrado y por eso es que yo creo que el mensaje de la cruz, más de lo que la gente se da cuenta o piensa que se da cuenta, es el estándar que Dios ha levantado para salvar a esta nación. Sé que suena grande decirlo, pero sin la cruz ese poder de restricción de la iglesia será absorbido en estos métodos del mundo. Y una vez más, no voy a mencionar nombres, pero el movimiento de la vida con propósito es un movimiento, un concepto socialista mezclado con nueva era, de lo que estaba hablando Dave anteriormente, la idea de la psicología que está integrada en la iglesia. La psicología ha sido integrada con el misticismo oriental. Los judíos fueron criticados en los días de Isaías de no mezclar la religión del oriente. Lo mismo que le sucedió a ellos, ahora le sucede a la iglesia el día de hoy. Bueno, la predicación de la cruz es para aquellos que se pierden locura. Así que estas personas de las que estás hablando, ellos considerarían, si te dicen la verdad, que la predicación de la cruz es locura, ¿no? Así es, no lo predican y ese es el problema. Porque estos individuos, y una vez más voy a hacer una declaración fuerte, no creo que son salvos. Bueno, yo estoy hablando del libro, ¿cómo se llama aquel La libro? vida con La propósito. vida con propósito, ese tipo de elemento. Yo no Bueno, creo que esa gente que participa y sigue y utiliza esa plataforma entiende realmente las cosas de Dios y ha nacido de nuevo. Un par de escrituras voy a presentar para probar lo que he dicho. Segunda o primera de Corintios capítulo 2, Pablo dice esto en el versículo 11 comenzando ahí, porque ¿qué conoce el hombre del el espíritu del hombre, sino las cosas del hombre? Sino el espíritu de Dios lo conoce todo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios para que podamos conocer las cosas que se han dado gratuitamente, libremente. Así que sí conocemos ciertas cosas que el mundo no conoce, sí conocemos cosas de estos movimientos porque el Señor nos lo ha revelado. Pero después dice esto, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no recibe o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura o no las puede y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Individuos que están enseñando esto lo hacen sutilmente, utilizan escrituras para que parezca como que son de Dios y que parezca como que son piadosas, pero son ángeles de luz, diría Pablo en 2 Corintios. Están cambiando la manera como pensamos y como vamos a la iglesia. Están cambiando la predicación con esta nueva motivación y este tipo de charlas motivacionales. Toman la música y utilizan el ritmo del mundo y se lo ponen a la iglesia. vamos a tener una Navidad de los Beatles. No lo quería decir, pero ahí estamos llegando. Estamos perdidos y no estamos entendiendo el fundamento de que la doctrina está edificada sobre la cruz. Si uno quita la cruz, solamente es una filosofía. La filosofía es la sabiduría del hombre tratando de mejorarse a sí mismo o para aprender de sí mismo. La sabiduría de Dios es entender la cruz porque esa es la sabiduría de Dios. Después de que yo recibí mi maestría, leí uno de los libros de los hermanos Bobkins. Ni siquiera está en imprenta el día de hoy. Creo que, bueno, se me olvida el nombre del título, pero lo leí y dije yo, pobre gente, ellos no saben lo que está pasando. Yo en esencia le llamé a ellos Mm, ignorantes y analfabetas. De hecho, ellos saben exactamente lo que está pasando. ujú, Y me tomó un tiempo poder así es. entender todo lo que yo había aprendido y cómo la palabra de Dios, bueno, era contraria a la palabra de Dios. Nos impresionamos fácilmente por los procesos, los sistemas, programas y los maestros y buena gente o buenos predicadores pueden ser desviados pensando que lo que están haciendo es de provecho. Usted lo hizo. Así que es esa mezcla inmunda que causa el problema.
es lo que Satanás ha utilizado mezclando el error con la verdad para poder impactar a aquellas personas que estaban en la verdad. como un ángel de luz. Exacto, así que cuando mezclamos todo eso, un poco de levadura leuda toda la masa y aquí es a donde vamos, esto es lo que estamos viendo ahora, presentándose en todo el producto de levadura en la iglesia. Bueno, las denominaciones pentecostales han adoptado la psicología humanista a 100%. Sí, así es, uno no puede pasar por una lista de las clases de las universidades, y también hablando de universidades o institutos cristianos, mucha más consejería, mucho más de lo que se ve en contraste a las enseñanzas bíblicas. Cuando yo estaba estudiando mi programa de maestría, hice investigaciones, me puse a ver todos los institutos pentecostales en el 2018 y cuando comencé a comparar las clases disponibles que enseñaban consejería y las clases de predicación a donde a los estudiantes se les enseñara los principios de la Biblia, la palabra de Dios, principios de predicación, perdón, y de enseñanza, todo eso, menos lo que se necesita. Y tampoco se entendía la diferencia entre todo eso, sino que era una mezcla. No hay nada, nada que pueda equipar a un cristiano mejor que el conocimiento de la palabra de Dios, Así es. singularmente por sí sola. Si usted quiere saber cómo vivir para Dios, va a tener que conocer la Biblia y no necesita otro libro, no necesita ayuda. Usted tiene que conocer el contenido y este Espíritu de Dios que mora en uno, este Espíritu de sabiduría y de consejo que vive dentro de cada creyente, le revelará la verdad. Una vez más, tenemos todo, todo se nos ha dado con respecto a la vida y la piedad, pero estos sistemas y estas mezclas nos están alejando de lo único que puede asegurar a los cristianos en su fe y asegurar una seguridad de crecimiento y productividad como creyente. Y por supuesto somos llamados, bueno, ancianos, personas ya anticuadas, contrarias a la ciencia. Le llamamos ignorante. Bueno, yo prefiero ser ignorante entre los aprendidos, pero ellos no pueden decir que yo no conozco a Jesús. Así que todo el Amén. proceso es que la Biblia solamente es el texto para el cristiano. Y yo temo grandemente que nuestra juventud y aún los estudiantes que estamos recibiendo hoy no han estado en iglesias que los hayan enfocado en la Biblia o eso al crecer, este pequeño dispositivo aquí ha dominado su pensamiento y no están viendo la palabra de Dios y no existe sustituto para la palabra de Dios, no hay sustituto para el conocimiento, porque eso conformará y transformará la mente a los procesos y el carácter y naturaleza de Dios. Nada más lo hará. El problema del hombre es el pecado. Así es. Ese es el problema principal de la Biblia, ¿no? O perdón, el mensaje de la Biblia. Cuando usted redefine el problema del hombre, lo remueve de la solución que Solución, está en sí. este libro. Usted les muestra y los lleva a otros sistemas. Ese es Tenemos el buenas error. nuevas. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades No no prevalecerán prevalecerán. contra ella. Amén a Así que eso. estamos creyendo que el Señor va a tocar a la gente escuchando, van a entender el mensaje de la cruz, algunos van a arrepentirse de esos caminos equivocados, algunos van a ser salvos. Yo lo creo, hermano Swagger, por eso es que yo estoy emocionado cuando yo me levanto en la mañana y digo, bueno, vamos a tener un programa maravilloso porque la verdad se está presentando y los que lo escuchen va a afectar sus vidas. Ellos van a tener que tratar con ello, no pueden ellos ignorarlo, van a tener que rechazarlo o aceptarlo, pero muchos lo están aceptando, gracias a Dios, y estas son las buenas nuevas. Bueno, dice aquí la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y el pecado es más poderoso que todas las cosas psicológicas que usted puede imaginar. Realmente cederá solamente al poder de Dios. El pecado es más fuerte que la voluntad del hombre. El apóstol Pablo, Así es, así que era es. creyente en el momento de escribir Romanos capítulo 7, él hace la declaración que la voluntad estaba presente con él,
Pero el cómo hacerlo, ¿cómo lo No hago? lo puedo entender. Él dijo las cosas que yo sé que no debo estar haciendo, esas son las cosas que no puedo evitar más que hacer. Y cuando, bueno, si nosotros tomáramos una evaluación correcta de la gente que estuviera bajo el tratamiento psicológico para ayudarlos a vencer los problemas que están experimentando en sus vidas, uno pudiera utilizar, por ejemplo, a los alcohólicos anónimos como un ejemplo. Ese individuo que está en ese proceso, que es borracho, que está en el proceso de rehabilitación, a esa persona se le enseña que siempre, esencialmente que siempre va a ser un borracho que se ha detenido, nunca ha dejado de ser borracho, simplemente, esencialmente, sigue siendo borracho, jamás va a ser libre de la tendencia de beber el alcohol, jamás van a ser libres de todo eso. Hay Hay al- algunos en Alcohólicos Anónimos que han sí, dejado de consumir, pero el deseo todavía está presente. exacto. Y ellos tienen que decir en sus reuniones, yo soy Dave Smith, yo soy un alcohólico. Exacto. Y cuando lo hacen, y cuando tienen la urgencia de beber, creo que ellos van por una moneda o pasan diferentes pasos. Si no hacen uno de sus pasos apropiadamente, tienen que llamarle a su amigo y decirle, yo estoy a punto de beber, por favor convénceme que no lo Ujú. haga. El creyente no tiene que vivir de esa manera. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Yo, ah, bueno, era un borracho, por la misma definición, el hermano Larson, usted, hemos escuchado su testimonio que era un borracho por su misma definición. Nosotros clamamos a Jesús y Él nos libertó. Y el hermano Larson tiene una historia muy diferente a la mía. Cuando yo le pedí al Señor que me libertara, el día en el que yo fui salvo, le pedí que me libertara del alcohol y eso fue lo que Dios quitó inmediatamente. Y yo fui inmediatamente libre de todo eso, libre, sin deseo alguno. Y esa es la clave para la victoria. No tener el deseo. Dios puede quitar. Jesús dijo, la ley os dice que no cometan adulterio, mas yo digo que no tengan esa concupiscencia en su corazón, porque si cometen o si lo ya cometieron el pecado. Cristo no vino a tratar con los síntomas que estamos experimentando para prevenir hacer las cosas que no queremos hacer. Él vino para quitar el deseo de esas cosas de nuestro corazón. Él vino para tratar con el pecado. El pecado es más fuerte que la voluntad del hombre. La voluntad del hombre solamente fortalecerá al hombre si puede, pero es la gracia de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 5, que tiene el potencial de destronar a la naturaleza pecaminosa del corazón y la vida del individuo. Y si confían en Cristo Jesús, la gracia entrará a su corazón y destronará el pecado y caminarán en victoria. Es la única esperanza para el hombre. No hay una, no es una de varias, es la única Así esperanza para es, el hombre. Y hay poder en la predicación de la así cruz. es. Y esto es lo que el hombre necesita. El hombre no lo puede, Sí, el mundo no lo puede, el hombre no puede suplir esto. No es posible. Ese tipo de poder es imposible para el hombre suplirlo. Si hablaríamos con la mayoría de las personas que se llaman cristianos o son egresados de esas instituciones de educación, ellos dirían que son libres de lo que sea, ¿no? Cualquiera que haya sido ese entrenamiento o por ese entrenamiento psicológico. Pero yo propongo que no es así. sí. Mire, yo creo que estuviéramos mal si dijéramos que el hombre jamás puede Hay salir unos de algunas pocos que cosas. sí Lo hemos pueden. visto, pero el problema es que la mayoría no puede. Así es. Así que estos sistemas La gran requieren más. mayoría. Estos sistemas que requieren que yo diga que soy un alcohólico. Mire, cuando yo recién recibí el cambio, habían personas que yo conocía que estaban esperando que yo regresara. Ujú. Dijeron que me iban a ver en 6 meses o 3 meses. Y bueno, han pasado 35 años en Nashville, sí, voy a regresar, pero no voy a regresar para ir a las cantinas, voy a ir a predicar el Evangelio, porque todo el Mm. proceso es que esa libertad ha sido dada y yo no tengo el deseo de beber ya, Ujú. ya no tengo un deseo yo de hacer esas otras cosas. Solamente Dios puede hacer Solamente eso. Dios lo pudo hacer por mí. La mayoría de la gente en este mundo no tiene esas fuerzas para detener las cosas que los están matando. Y Cristo está ahí para libertar. Y si el Hijo os libertare, libre Eso seréis. es. Ya volvemos.
Estamos de vuelta. Dave, vamos a leer esto otra vez, por favor. Permítame decir lo que quería decir. Adelante. La gente puede vencer ciertas cosas por fuerza de voluntad, Eso es verdad. pero no me importa quién sea usted, siempre hay algo que usted no puede vencer. Mm. Y solamente el poder de Y, Dios lo puede ayudar a hacerlo. y, y el poner a un lado estas esclavitudes, poniendo eso a un lado, es mucho menos de lo que pensamos. No lo pueden hacer. Aún algunos dicen que lo han hecho, pero realmente han ido de una liturgia a otra, Bueno, y la psicología anima a la gente a ser dependientes en otra persona. del experto que es el consejero. Ujú. Pero, bueno, hay gente que ha estado yendo a consejeros por terapia durante años y aún Sí. están esperando su... Bueno, dicen que todo el mundo necesita consejería psicológica. Así es. Eso lo dicen así. Supongo que esos son los que están dispensándola, ¿no? Sí, exacto. Y usted está pagando 100 o $200 por hora. Así es. Bueno, pero a él no le ayudó. Bueno, yo soy ese hombre extraño, ¿verdad? Pero no, no, no. Lo que Cristo puede hacer, y una vez más estamos exaltando a Cristo aún más de lo que yo pudiera alegar esos otros procesos. Estoy yo feliz por gente que quiere ayudarle a otra gente y no estoy denigrando eso, pero la libertad para el individuo se da cuando el pecado y su poder es roto. Y eso no, bueno, habían muchos problemas más en general, alcanzando detrás de la superficie que causaban que yo quisiera establecerme como una persona que necesitaba beber cada día. Solo estoy aquí pensando y eso, para eso vivía yo, no para lo que sucedía durante el día, sino para lo que podía yo llegar a sentir en la noche. Así es como comenzó, pero después la noche se convirtió en la tarde y después en la mañana. Y como les dije, llegamos al punto en el que yo ya fumaba después de haberme levantado enseguida. Mm. Y el gozo de todo eso producía que yo escupiera sangre cuando tosía y aún lo volvía a hacer el siguiente día. Este tipo de cosas, Yo no sabía que la marihuana afectaba de esa manera. la marihuana cuando uno inhala el humo, no es bueno para el cuerpo. Y una combinación de alcohol y el fumo de todo tipo, perdón, el humo de todo tipo, no es provechoso. Bien, pero ¿cuánto se afecta a la persona que consume, vamos a decir, un cigarro de Hay muchas marihuana? variables ahí dependiendo del tamaño de la persona, la efectividad de la droga, pero yo le puedo decir a usted que Bueno, lo que estoy diciendo es que lo hacen legal en toda la nación eso, ¿no? y lo que están haciendo legal el día de Entonces la hoy, persona, cuando yo estaba fumando hace 35 años, no se puede comparar con lo que se fuma el día de hoy, porque ahora están cambiando la droga, haciéndola más fuerte. pero si hacen esta situación y ya está sucediendo, Sí, cuando estás conduciendo en la autopista, tal vez hay un carro que viene en tu dirección, ¿no puedes responder correctamente? bueno, consumimos las drogas y el alcohol para poder sentir eso, y aunque no sea cierto de Europa, sí es cierto en Estados Unidos, siempre ha sido cierto de Estados Unidos. Se consumen las drogas y el alcohol desde el principio, desde nuestros fundadores. Drogas y el alcohol se consume para tener el efecto de las drogas y el alcohol. Mm. Así que eso siempre ha sido un problema en Estados Unidos. Uno se regresa a través del avivamiento de los años y uno puede verlo. Pero una vez más, hay un deseo interno, hay una Mm. falta interna que lo empuja a alguien, a la persona, hacia a buscar esa falsa esperanza o ese falso deseo. Por eso es que se Pero consume todo eso. no es la persona que usa esas cosas, no está Sí, por afectada, eso es que se consume. Es lo que estaba diciendo. Se consume para poder sentir el efecto, porque la vida no es buena hasta que yo sienta el efecto. Y esos años para mí, yo vivía en una neblina. Aprendí a fumar marihuana. En ese entonces hacía que mis ojos se pusieran rojos, así que me echaba gotas en los ojos. Yo podía estar mm, bajo la influencia todo el día, nadie lo sabía, uno comenzaba a funcionar. Pero sí, me sentía bajo el impacto y eso es lo que estaba buscando. Uno estaba buscando ese sentimiento, ese alivio, esa salida. Yo estoy diciendo que
una relación con Cristo puede suplir la vida que la gente no tiene. Aquello que le falta es esa relación con Dios que vale la pena. Estoy hablando de una relación, no estoy hablando de una religión o de ir a la iglesia. Estoy hablando de vivir y caminar con un Dios que me guía, me dirige, me corrige, me anima, me bendice, me da provecho. Todo esto, eso es lo que yo intercambié. Y yo encontré vida en Cristo y no es solo por uno o dos de nosotros, sino por todo el mundo. Para todo el mundo lo que ha hecho por mí, por Pérez, para todos nosotros y por todos nosotros Así, hará por todo aquel que venga a Él. así es. Y también estos otros sustitutos son simplemente lo que son, sustitutos que solía haber un día antes en el pasado cuando uno iba a la licorería, en las licorerías antes al frente decía espíritu o espíritus, y eso es exactamente lo que pasa. Pero sin embargo, más sin embargo, si uno permite que el Espíritu Santo de Dios entre a nuestra vida y nos dirige, nos guíe a la verdad, uno encontrará la vida y esa es una vida que vale la pena vivir. Jesucristo dijo vida en abundancia. Bien, pero ¿qué tal los predicadores que están diciendo que consumir alcohol no es problemático? Yo realmente no puedo decir lo que yo pienso en la televisión porque sería demasiado fuerte, pero una vez más, nuestro ejemplo, saben, miren, dicen mucho, mamá y papá, su ejemplo dice todo. Saben, mis hijos, los cuatro, los criamos para que conocieran la palabra y que conocieran la Biblia y que estuvieran presentes en la iglesia y todo eso. Pero cuando usted habla con mis hijos y usted dice, tu padre te enseñó, realmente no, eso no, lo que ellos le dirán a usted, yo vi algo, yo vi algo, lo vi presente, vi cómo lo vivieron y cómo impactaron sus vidas, lo vi en mi padre y en mi madre y yo escogí esa vida. Y lo que nosotros pusimos como ejemplo, escúchenme, permítanme decirles, padres, lo que ustedes hagan un poco, cualquier cosa, de lo que ustedes hagan un poco, sus hijos van a hacer más, se lo garantizo. Así que ustedes son suficientemente ignorantes para traer esa basura a su vida y exhibirlo delante de sus hijos. Ustedes van a ser la fuerza de destrucción de sus hijos, lo van a hacer. Así es, Y así es. predicadores, ustedes deben ser guías. Mm. Ustedes deben mostrar qué tipo de vida se supone que debemos vivir, una vida de santidad y de justicia, no de autojustificación o justicia, sino libres de todo sustituto que se presente dentro de Mm. Cristo. Cristo debe ser nuestra vida. ¿Por qué se atrevería usted a levantarse en un púlpito y decir, oh, yo me tomo una cerveza de vez en cuando? No, ¿por qué lo hace? Porque hay gente allá afuera en su audiencia que tal vez usted sí puede manejar y tener una cerveza una vez al mes o lo que sea que usted ve necesario. Ese no es el punto. Pero esa gente que lo está escuchando no puede y usted es responsable. Yo soy el guardador, Así el cuidador de mi es. hermano. Así que yo no puedo decirle lo suficiente cómo yo me siento acerca de un predicador y un maestro, un representante de Cristo que dirija a la gente a través de sus acciones a un proceso destructivo y algunos van a ser destruidos. Y bueno, Primera de Corintios 8, yo sé que él está hablando de la ofrenda, de la carne ofrecida a ídolos, pero si nosotros hacemos lo que debilite la conciencia del débil y causamos que ellos tropiecen, pecamos contra Cristo, así que nosotros somos los guardadores o cuidadores de nuestro hermano. Así que cuando usted le dice que sí puede, la gente se va a destruir a algunos y no a todos, pero solamente la destrucción de uno debe de hacerlo sentarse usted y decir mejor la ausencia. Yo me he hecho la pregunta, ¿por qué es que los cristianos o los predicadores, ellos quieren justificar el alcohol? ¿Por qué es que lo quieren justificar? ¿Por qué es que quieren justificar cualquier tipo de inmoralidad que quieren promover? Y realmente lo que pienso es una sola cosa, es que no están satisfechos con Cristo, pero hay una relación que usted puede tener con Jesucristo que satisfacerá el Sí, corazón. sí. Hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la marihuana y el alcohol? Si ambas son esclavitudes. Ambos vienen a dañar Ujú. la conciencia diferentemente, Aún con distintos tipos de alcohol, tiene pero todo reacciones eso afecta distintas, el ¿no? comportamiento. Y una vez más, la historia de Estados Unidos, de estadounidenses, y usted puede
ir a la fundación de esta nación. La borrachería era un problema porque no solamente se bebe como un evento social, sino uno, uno bebe Ujú. hasta que uno es discapacitado y siente el efecto. Y usted no me puede decir a mí que hay diferencia entre ese tipo de efecto, entre las drogas, el alcohol, drogas prescritas, un vaso de vino, una cerveza. Usted puede hacer lo que yo hacía, diferentes cosas. Es lo que se utiliza para los adictos a la heroína, para poder Un quitarles eso. predicador muy conocido predicó el evangelio de los cristianos que toman alcohol, que está bien consumir alcohol de vez en cuando, y su hijo terminó siendo un alcohólico. Y él Sí. dijo, yo he destruido la vida de mi hijo. Sí, mi padre, cuando yo estaba en el octavo grado, yo ya estaba casi de 2 metros. La edad de La edad para beber era de 18 años. Mi padre era un señor de fiestas, él tenía su propio negocio y aun cuando yo era joven, era gracioso para él llevarme a las cantinas con él y nos sentábamos y bebíamos y era social y diferentes cosas, pero fue un ejemplo que yo aprendí y fue algo que me influyó a mí. Por supuesto, los amigos probablemente fueron una influencia más grande, Claro. pero para mí era correcto, era bueno y cualquier cosa que hagamos no hay que cometernos daño, lo cual yo hice desde el principio. El primer auto que yo tuve, yo era un adolescente en el bachillerato, fuimos a la área de afuera y salimos de la montaña y me estrellé con un árbol y otros 6 jóvenes estaban conmigo y una de las porristas se fracturó la pierna y todos nosotros, los demás, estábamos ya dañados, pero maravilloso, hay que ir a hacerlo. Y es lo que le estamos Mm. enseñando a la gente con nuestras acciones. Hay que enseñar a los jóvenes de que hay que sentirse así para poder vivir la vida y no es cierto. Ese tipo de sentimientos. ¿Pero pensabas que eso era divertido? Nosotros, bueno, sí, no, era el fin de semana y es lo que se hace los fines de Pero, semana. ¿era algo como, divertido Bueno, no pensamos que estrellarte? eso fue gracioso, pero todo lo demás fue maravilloso. Pero eso era, así era la vida, es lo que se presenta como vida. Y una vez más, las drogas han cambiado, la música ha cambiado, la escena ha cambiado, pero el diseño de esa situación aún es la meta. Y nos abrimos a esos espíritus cuando estamos bajo ese tipo de situaciones. Quiero compartir algo que puede ser interesante, porque en mi estudio del Antiguo Testamento, una de las áreas donde Dios frecuentemente comparaba a Israel en su área de su falsa doctrina era porque eran unos borrachos. Lo vemos eso en Isaías capítulo 28, por ejemplo. Pablo los ve como borrachos. Cuando usted se embriaga, usted remueve el sentido, usted piensa que está pensando correctamente, pero no lo es y está susceptible a muchas más cosas. Además, también no tiene la habilidad de controlar sus deseos. Hace cosas borrachos que no haría de otra manera. De hecho, Lauren estuvo en las prisiones como yo y la mayoría de las personas con las que trabajé en la cárcel dijeron que cometieron ese crimen cuando, cuando estaban intoxicados con las Sí, drogas porque decían que no lo hubiesen hecho de otra manera. Pero bueno, el caso es que aún hoy encontramos lo que el aumento de la nación o del consumo de drogas en la nación está conectado a eso. Un doctor dijo que si quiere saber lo que es el alcohol, venga al hospital el sábado a la noche y lo verá. sí, Allí está el resultado porque todo el que llega allí, o 99% de los que están allí por el alcoholismo. en cualquier hospital el fin de semana. Exacto, esa es la idea. La idea de la falsa doctrina es intoxicar, intoxica y distorsiona la manera como usted piensa, usted queda embriagado y no puede discernir o pensar correctamente, y ese es el peligro de estas falsas doctrinas y movimientos, intoxican a la gente espiritualmente. Sí, así es. ¿Cuán amplio está la idea de esos predicadores que promueven el consumir alcohol social? Creo que se ha expandido especialmente entre los jóvenes. Es muy triste esto. Mientras más rápido nuestro estándar o nuestros estándares se reducen, más impacto tenemos sobre la iglesia. Y una vez más, Menos no estoy límites. hablando de ley religiosa porque tenemos que cumplir con las reglas. No, estoy hablando de una libertad de ese tipo
de discapacidad, de ebriedad, eso es lo que hace Mm. la droga, lo que hace el alcohol, le da un sentimiento falso. Ese adicto a la heroína, la primera vez que se puso bajo el efecto, fue lo mejor que llegó a sentir y nunca lo vuelve a sentir, pero siempre lo está buscando. Es ese deseo de esa intoxicación. Pero ¿cómo? Realmente hoy en día están cruzando la frontera. ¿Cómo se Fentanilo llama? Que es muy letal, muy letal. está mezclándose con la variedad de drogas válidas y no válidas. La heroína. Así que una vez más, es esa búsqueda de la intoxicación. Cuando ustedes estaban en la universidad, tal vez habían esos raves ya, Después de eso. pero eso era lo mismo, era una combinación ¿Y de eso drogas qué es? psicodélicas y alcohol y actividad en la que los jóvenes se reunían y ellos hacían este tipo de cosas. Pero esas drogas no debemos de olvidar que son adictivas, así que el cuerpo empieza a desearlas y eso ahora está en contra de usted también. Hay un deseo de desear eso físicamente, especialmente con la heroína, fentalina, etcétera, El alcohol etcétera. es lo El mismo, ¿verdad? alcohol da el mismo deseo, así como con fumar cigarrillos y La gente marihuana. comienza con la marihuana y de ahí le llaman a eso una droga, un puente, porque abre la puerta para Exacto. lo demás y uno comienza a buscar otras cosas para sentirse mejor y de repente uno ya es un adicto y peor que A nunca. cosas más potentes. Pero una vez más, la vida, ya para terminar, la vida está en Cristo, Mm, la vida en amén. abundancia, nada de eso, Y solo en Cristo, solamente y en Cristo, solo en así es. Cristo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que hayamos dicho algo hoy que era necesario, ¿no? Y que usted lo haya escuchado. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.